En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la charis cristiana. Cuando hablamos de charis, la gente normalmente no lo asocia con nada nuevo, pero es un sinónimo y es el término con el cual la Iglesia ha llamado siempre a las energías increadas de Dios, o lo que la gente comúnmente conoce en Occidente, la gracia de Dios. Pero ¿por qué usamos el término charis? Porque charis significa alegría. Recordemos que el texto, cuando el ángel se le aparece a María, es alégrate llena de gracia, y en la palabra griega es hekaritomen, o sea, alegría. Ahí es una característica muy importante. ¿Y por qué decimos una charis cristiana? Porque la gracia de Dios no estaba revelada en plenitud, ni se vivía hasta la encarnación de Cristo. Entonces, oigan esta frase: a pesar de que el hombre intente y siga pecando, nunca podrán separar la humanidad de la divinidad, porque a partir de la encarnación de Cristo, ese abismo insalvable entre el pecado de nuestros primeros padres y la humanidad triste, sola de la presencia de Dios, ha quedado otra vez conciliada. Cristo es ese puente, y ahora quien viene a reforzar ese puente es la gracia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos hablar de que la gracia no era total ni plena, pero sí se aparecía a ciertos hombres, a ciertos personajes. Acordémonos por ejemplo a Moisés, que la Iglesia Ortodoxa siempre lo recuerda, el que vio a Dios, porque antiguamente nadie, según el texto bíblico, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, y él ve a Dios y su vida se transforma, una característica muy importante que ya vamos a hablar. Entonces, a partir de la encarnación de Cristo, ya la gracia entra en su plenitud, y es una promesa que ya se anunciaba en el Antiguo Testamento con el profeta Joel. Él va a señalar que vendrán días donde los jóvenes, los niños profetizarán, donde los ancianos soñarán, interpretarán incluso la ensoñación, es decir, ese espacio donde uno parece que está ya a punto de dormirse, también es un espacio de revelación. Esa es una promesa y que se va a cumplir ahora en Cristo, y específicamente el día de Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo y sella la plenitud de la gracia. El pacto tan esperado por estos profetas llega ahora a su plenitud y está en una comunidad. Eso es muy importante. Cuando el Espíritu Santo desciende, no llega a una persona como pasaba en el Antiguo Testamento. Pensemos al profeta Elías, el mismo Eliseo, Moisés, como ya señalamos, que tenían una misión y un propósito muy puntual. Pero ahora, con Cristo, esto tiene una plenitud para todos. Ahí es cuando la Iglesia Ortodoxa usa el término para hablar de Cristo como el teántropos, el Dios y hombre, porque ahora es una unidad nueva, diferente. El hombre está llamado a copiar la imagen y la semejanza de Dios, y esa semejanza la va a adquirir a través de las energías increadas de Dios. La charis empieza a revelarse a toda la Iglesia. Es muy importante para nosotros señalar que cuando Cristo hace presencia, la hipóstasis que llamamos lo humano y lo divino, ahora está en una persona, y antiguamente era una revelación que podemos llamar parcial. Ahora vemos que incluso ya no hay vuelta de hoja, ya el hombre recibió todo lo que necesitaba para volverse nuevamente a imagen y semejanza de Dios. Pero viene ahora el reto de nosotros: si queremos volver a Dios
o simplemente por nuestro deseo, nuestro egoísmo, por el mal uso de las pasiones humanas, más bien nos alejamos de Dios creyendo incluso que le estamos sirviendo. Acuérdense del Evangelio en la parte donde los discípulos, Jesús le recuerda a sus discípulos. Vendrán algunos que van a decir: nosotros hablamos en lenguas, nosotros sacamos demonios, nosotros profetizamos. Y sin embargo Jesús les va a decir: aléjense de mí, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque ahí, cuando la gracia de Dios se derrama, es también un problema para aquellos que no lo buscan con sincero corazón, porque el demonio también puede obrar milagros, el demonio también puede sanar, el demonio también da signos potentes, y la gente cae en una creencia egoísta. Esa es la diferencia de la expresión de la charis de Dios en un cristiano, porque primero le va a dar paz, tranquilidad, serenidad. Empieza a despreocuparse de las cosas de este mundo, pasan a un segundo plano, porque lo más importante ahora es mi vida delante de Dios. En un segundo momento, esa charis de Dios va a empezar a hacerme ver en mí mis faltas, lo que tengo que corregir, pero es un proceso de introspección que empieza a limpiar, que empieza a sacar lo mejor de mí, y finalmente vendrá una transformación que la Iglesia Ortodoxa no tiene ningún problema en llamar una transformación ontológica, es decir, completa, radical de nuestro ser, y así entender por qué San Pablo habla de un hombre nuevo y un hombre viejo, porque ya lo viejo, ya lo pasado, pasó. Ya esto es una historia nueva y ya no hay vuelta atrás. Hay muchas personas que están buscando a Dios, pero lo buscan fuera de la comunión de la iglesia, que es el espacio donde Dios se ha revelado. Es interesante ver cómo las personas que van madurando en la fe, que no pertenecen a la iglesia ortodoxa, empiezan a tener, como dice, un acercamiento únicamente por la curiosidad de buscar la fuente principal, primigenia, más antigua del cristianismo. Y ahí la gente se encuentra con la iglesia ortodoxa. Casi siempre, por eso nosotros decimos que es la madurez de la fe. Este accionar de Dios, la iglesia siempre lo presenta como lo más importante. Toda oración siempre comienza con la invocación al Espíritu Santo. En la liturgia, cuando se va a consagrar el pan, se invoca al Espíritu Santo. Se llama la epíclesis, y es el momento en el cual el pan, el vino, dejan de ser pan y vino por la acción de la gracia de Dios, el Espíritu Santo obrando a través de esta materia. ¿Por qué? Porque Dios ha considerado que es digna de volver a ese estado de divinidad que un día perdimos, pero que nunca se quedó como un estado negativo. Es un estado más bien positivo para cada uno de nosotros, saber que a pesar de nuestra maldad, Dios ha hecho un pacto del cual no se arrepiente ni se retracta, porque ya esto lo vino a hacer nada más y nada menos que Jesucristo, y ha derribado esa barrera, ese espacio donde la divinidad con lo humano parecía alejada. Entonces veamos cómo para nosotros el ecumenismo es esa otra acción del Espíritu Santo. Pero ojo, para la Iglesia Ortodoxa el ecumenismo no es hablar con todos grupos religiosos, no. Para la Iglesia Ortodoxa el ecumenismo es la fraternidad que existe entre todas las iglesias ortodoxas legítimas y canónicas. Por eso el patriarca de Constantinopla tiene el título de patriarca ecuménico, que a la hora del té la función principal es presidir un concilio donde estén todos los patriarcados. Esa sería incluso la razón principal, para no decir la única, de
el patriarcado de Constantinopla, un signo de unidad para toda la iglesia, pero donde todos están en común acuerdo. Es triste ver que muchas herejías la gente los toma como una revelación de Dios. No, es que yo soñé tal cosa, y eso a veces los autoproclama para crear una iglesia. Es que yo interpreté la lectura y hice esto, y entonces yo sé que es una obra de Dios. Y a veces no se dan cuenta de que detrás de eso hay un egoísmo muy profundo, y van dividiendo y van dividiendo y van dividiendo la iglesia. Muchos usan la figura, no, es que es como un árbol que tiene muchas ramas, y cada expresión del cristianismo es una rama de ese único árbol. Uno quisiera creer que es así, pero detrás de eso hay muchas ideas negativas. Hay a veces aversiones de un grupo contra otro, o otros simplemente nacieron para poder ser un signo de protesta contra otro, y eso no es ni puede venir de Dios, porque en Dios solamente hay unidad, paz, y la gracia de Dios va a hacer que esto suceda. Esa unidad es muy deseada por todos, pero podrá ser realidad cuando nuestro corazón se deje impregnar de esa gracia. Cuando empecemos a ver estos signos, comprenderemos que nuestros grandes santos han tenido esa misma experiencia desde los primeros siglos hasta hoy. Paz, una quietud, después un profundo dolor de su vida, de empezar a examinarse, a sacar todas las cosas, y después a tener una transformación. Ahí viene esa realidad que es tan antigua y que sigue sucediendo, y que incluso glorifica los cuerpos. Santos que emanan mira o perfume, santos que sus cuerpos quedan incorruptos, santos que se iluminan literalmente. Es la acción que trasciende toda realidad. Entonces esos signos tan palpables son los que permiten que nosotros podamos sentirnos tranquilos, seguros de que la gracia de Dios nunca ha dejado de obrar y que sigue a pesar de todas las dificultades. En los momentos más difíciles que la iglesia incluso ha pasado, nunca dejó de dar grandes santos. Pues vamos a un ejemplo muy sencillo. Cuando fue la revolución bolchevique, que el mundo ortodoxo ruso empezó una división pues dolorosa, porque algunos eran afectos al régimen político y otros simplemente se quedaron con las enseñanzas más profundas de la iglesia. Y sin embargo, eso no impidió que saliera San Juan de Constán, San Sergio de Rodanés, San Serafín de Sarov, y sin contar aquellos que posiblemente ni conocemos, y que se caracterizaron por un profundo amor a Dios. A pesar de las dificultades, la iglesia sigue, porque la gracia de Dios sigue. La promesa de Cristo no es en vano. Que Él se encarnó es para muchos teólogos ortodoxos el signo más evidente de ese amor profundo de Dios. Para muchos dicen, no, es la muerte en cruz, pero para nosotros la enseñanza más profunda es ya con el solo hecho de consentir, de haber tomado la carne humana, es la posibilidad que nos dio a todos los seres humanos de recobrar nuestra dignidad. Entonces, pensemos cómo incluso hay gente que cuando busca a Dios a veces siente que hay algo que le falta, y ese algo que le falta solamente lo puede llenar la gracia de Dios, porque a veces buscamos ser el mejor orador, el mejor predicador o la mejor iglesia, pero se nos olvida, y nosotros, nuestra transformación, nuestra vida, ¿qué está pasando? Pues si vemos estos signos, no hay duda de que la iglesia se renovará, se rejuvenecerá, y a pesar de que nosotros tenemos el título de ortodoxos, y mucha gente en Occidente ve el término como anticuado, retrógrados o estrictos, sin embargo, es el término que señala hoy una fe tranquila, una fe pura, una fe que no tiene nada que ocultar, sino por el contrario, mucho que ofrecer para que la transformación de cada persona
sea una profunda realidad, lo que llamamos la deificación. La unión con Dios posiblemente es la misión, la visión y la esperanza más grande de cualquier cristiano. Si hacia allá empezamos a orientar nuestra vida, podremos ver estos episodios que han tenido los santos, los podremos experimentar, y a pesar de que veamos dificultades o que veamos cosas que de pronto no nos parecen bien, no dudaremos nunca de la gracia de Dios que sigue actuando, incluso a pesar de las falencias humanas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.